Conferencias de Neville Goddard. Tu estado de ánimo decide tu futuro. Inaudible y continúa. En realidad no es tarde en lo que a mí respecta, porque nada muere. Como el mundo piensa, cuando no puedes ver ni tocar a alguien, se ha ido de este mundo. Así que diremos que el difunto Winston Churchill hizo la declaración de que el estado de ánimo decide la suerte de las personas, en lugar de que la suerte decida el estado de ánimo. Me pregunto si lo tuvo en una visión, lo tuvo en un sueño. Sin duda, para hacer esa declaración audaz, lo tuvo desde lo más profundo de su alma, de todos modos. Pero, ¿es cierto? El estado de ánimo de un hombre decide la suerte y espera que algo bueno suceda en su mundo para obtener ese estado de ánimo de satisfacción. Os digo por mi propia experiencia que el gran Sir Winston está diciendo la verdad. Podría citaros, no diría innumerables, pero sí a muchos de los grandes místicos del mundo que llegaron a la misma conclusión. Tomemos como ejemplo a George Russell, más conocido por nosotros como AE. Me di cuenta de un eco veloz, una respuesta a mi propio estado de ánimo en circunstancias que hasta entonces parecían inmutables en su indiferencia. Podía profetizar, a partir del surgimiento de nuevos estados de ánimo dentro de mí, que pronto conocería a personas de un cierto carácter, y así fue como las conocí. Incluso los objetos inanimados estaban bajo el influjo de estas afinidades. Sé por experiencia propia que esto es cierto. En las Escrituras se nos dice, por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Marcos 11, 24. También se nos dice que todo el libro llamado la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdadera. He descubierto esto en mi propia vida, que después de todo es la única que realmente puedo decir que conozco. Y creo firmemente que lo que es verdad para mí es verdad, o debe ser verdad, para cada ser en este mundo. No puedo creer ni por un momento que yo esté apartado para experimentar las Escrituras y que vosotros no experimentéis la misma verdad de la palabra de Dios. Así que esta noche, permitidme compartir con vosotros lo que sé por mi propia experiencia personal y lo que muchos de vosotros aquí han compartido conmigo. Porque os he pedido que lo probéis y luego que lo compartáis conmigo, si queréis, lo que habéis descubierto. Bueno, aquí se nos dice en las Escrituras, hablaré al hombre en un sueño y me manifestaré a él en una visión, Números 12, 6. Pero todas las premisas determinarán el resultado, porque todos los fines son fieles a los orígenes. Si creo que soy un vago y ese es mi concepto de mí mismo, entonces desarrollaré todas las cosas relacionadas con esa premisa. Si me atrevo a suponer que soy Dios, entonces, mi visión, mi sueño debería revelar algo fantástico, si me atrevo a suponerlo. Si el mundo te enseña que eres un pequeño gusano, y así es como los sacerdocios del mundo abordan a las congregaciones del mundo, que eres pecador, que eres esto, eres aquello y lo otro, todo menos parecido a Dios, entonces te hacen suponer que simplemente no eres bueno y que has pecado. Cuando has pecado no lo sabes y por qué has pecado, no lo sabes, no te lo pueden decir, pero que estás cosechando el fruto o los resultados de algún ser antiguo, que podría haber sido un antepasado, y por eso ahora estás confinado a este estado limitado. Si tan solo pudiera hacerte asumir que eres Dios, que eres Cristo, podrías llegar a algo como esto, como me lo dijo un amigo esta semana. Él tenía todas las razones del mundo para hacer lo que hizo, estaba trabajando, como él pensaba, contra el tiempo. Tenía la sensación, que no es una sensación mala, yo la he tenido y he producido resultados similares, tenía la sensación de partir de este mundo. Como dijo Pablo, el tiempo de mi partida ha llegado, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, 2 Timoteo 4, 6. Y ahora simplemente quiere pasar de esta era a esa otra era. Bueno, él tenía un estado de ánimo similar que lo poseía, pero se sentía un poco, como todos nos sentimos, como un asunto pendiente. Tenía una amiga en este mundo que creía que necesitaba ayuda, y pensó, debo darle la ayuda necesaria antes de irme. Sentía que esto era simplemente inminente, que era esta noche. Y así, esto es lo que hizo. Le dio la bendición que quería para ella al hacer esto. Antes de retirarse dijo, yo soy Cristo, yo soy Dios, y en la conciencia de identificarse con Dios, estando todas las cosas contenidas dentro de Dios, podía conceder cualquier cosa como Dios,
y así le concedió a esta amiga suya la bendición que cualquier persona identificada con Dios podía hacer. Y se sintió completamente relajado en el hecho de que ese acto en sí mismo era un hecho. No tuvo que esperar la confirmación de ello, no tuvo que esperar a que aparecieran los efectos físicos en este mundo, supo en el mismo momento en que se hizo. Por lo tanto, pudo dormir en paz, y se quedó dormido. En las primeras horas de la mañana, este fue su sueño. Tuvo un sueño maravilloso, porque ahora estaba saliendo de este mundo, en el que estaba en su casa, durmiendo en su cama, y entonces se produjo el terremoto más aterrador. Dijo, no me había dado cuenta de que un terremoto pudiera ser tan violento, pero todo se sacude y la casa comienza a moverse, y va más y más lejos. Por un momento se detiene, pero solo por un momento, y luego continúa más allá de ese punto. Luego, una explosión horrible y todo simplemente explota y vuela por los aires, y él con ello. Ascendió, luego se encontró descendiendo una vez más a la cama en la que estaba antes de esta explosión. Y entonces oyó la voz. Dijo, es la voz que siempre he oído, pero esta vez es mi propia voz. Yo mismo estoy hablando, yo soy el que habla. Estoy proclamando con la voz más alta y autoritaria, llamando a esta amiga por su nombre y proclamando que ella es libre, y luego, yo soy Cristo, yo soy Dios. Entonces me desperté y me encontré en un charco de luz dorada, y luego, en un estado de semitrance, tomé hojas de papel. Todavía estaba en ese estado, sin saber por qué estaba haciendo esto, y extendí la mano y tomé 2 hojas de papel. En la primera escribí estas palabras, sentir es la única realidad. En la segunda hoja escribí esto, no pienses, siente, y luego dijo, siente la realidad de. Inaudible y continúa. La primera, sentir es la única realidad, y la segunda, no pienses, siente, siente la realidad de. Luego dijo, no estoy muy comprometido con la Biblia, pero pensé que debía haber algún respaldo en las Escrituras para esta experiencia mía. Así que abrió la Biblia y dijo, no conozco la Biblia, pero no tenía por qué conocerla, simplemente se abrió en esta página del Evangelio de Mateo. Y aquí, en la muerte de Jesucristo, toda la tierra tembló y todas las piedras se partieron. Dijo, nunca había visto eso antes. Ahora sé a que murió Jesucristo en mí. Murió a la aparente realidad del mundo exterior al encontrar el mundo dentro de sí mismo, y sabía que podía controlarlo en la medida en que estuviera dispuesto a sentir simplemente la realidad de todo lo que deseaba en este mundo. Ahora bien, si esto te sorprende, no movería ni un dedo para quitarte la impresión, si pudiera, si te sorprendiera. Hasta que no te identifiques con Dios, nunca sabrás quién es Dios. Tal vez tu concepto de Dios esta noche sea algo extraño. Pero incluso puede ser más grande que tu concepto actual de ti mismo, por lo tanto, elévate para identificarte con Dios tal como concibes que Dios es. Si lees la historia de las Escrituras y tomas la historia de Jesucristo que es Dios, identifícate con Jesucristo y luego observa. En ese concepto de ti mismo puedes conceder cualquier cosa a un amigo en este mundo. Tomemos la revelación de mi amigo de esta semana más las Escrituras más lo que citamos antes de A.E., el gran poeta irlandés, y Sir Winston Churchill, como los estados de ánimo deciden las fortunas y no las fortunas deciden el estado de ánimo. Puedes conjurar un estado de ánimo a voluntad. Si conoces un estado de ánimo que te poseería si las cosas fueran como deseas que sean, puedes conjurar ese estado de ánimo y esperar resultados. Se nos dice en las Escrituras, esto se remonta ahora al libro del Génesis, que aquí hay un hombre que es ciego, el símbolo de que no puedes ver ningún efecto en este mundo, su nombre es Isaac. Es ciego. Tiene 2 hijos. Y le pidió a uno que fuera y le trajera algo de venado, su nombre es Esaú. Un segundo hijo, cuyo nombre es Jacob, y Jacob, sabiendo la petición de su padre, se disfraza de Esaú. Se pone pelo, se pone cuero, se pone todo para sentirse como Esaú, porque sabe que su padre no puede ver y el padre tendría que depender de sentir, no de ver. Así que aquí está la historia que se nos cuenta, que cuando la imaginación se mueve hasta el punto de sentir, la cosa está hecha. No puede ver, que, soy ciego, hijo mío, acércate para que pueda palpar y ver si eres mi hijo o no, versículo 21. Unos pocos versículos más adelante, este es el capítulo 27 del libro de Génesis, unos pocos versículos más adelante, él dijo,
acércate, hijo mío, y bésame, versículo 26. ¿Hay algo más cercano que sea más emocional que el beso de alguien a quien amas? Y entonces, acércate, hijo mío, y bésame. Él quiere saber por el beso si no puede ver al muchacho. Entonces el primero viene y lo siente, y dice, tu voz suena como la de Jacob, pero te sientes y hueles como Esaú. Ahora la bendición fue para Esaú. Esaú es el mundo externo, esta habitación es Esaú. Quiero un mundo que sea externo, que sea real, que el mundo pueda verlo y disfrutarlo conmigo. Ese es mi Esaú. Traigo lo que creo que es Esaú, soy ciego, no puedo verlo, y creo un estado de ánimo, y lo traigo y lo hago tan parte de mí que parece real. Adopta el estado externo de Esaú, parece tan real, tan externo, tan objetivo para mí. Aunque no puedo verlo, parece real. ¿Creo realmente que el estado de ánimo determina mi fortuna, o voy a esperar a que la fortuna cree en mí el estado de ánimo? Voy a hacer lo que las escrituras enseñan al hombre a hacer, cerrar los ojos a lo obvio, soy pobre, soy indeseado, soy desconocido. Bueno, me gustaría invertir todos estos estados en mi mundo, pero mi ojo niega que estén invertidos. Sigo siendo desconocido, sigo siendo pobre, sigo siendo indeseado, y todo en mi mundo me dice que estos hechos son hechos, pero yo no los quiero. Así que cierro los ojos a lo obvio. Entonces traigo a mi Jacob y lo visto con lo que para mí es la realidad. Me siento deseado. ¿Cuál es el estado de ánimo que me poseería si fuera deseado? ¿Cuál es el estado de ánimo que me poseería si fuera conocido? ¿Cuál es el estado de ánimo que me poseería si ahora fuera rico? ¿Cuál es el estado de ánimo? Y entonces, primero lo traigo y me visto con ese estado de ánimo, y luego le doy los tonos de la realidad, toda la intensidad sensorial que puedo reunir, y veo si esto realmente es cierto en lo que respecta a las escrituras. Porque esto es lo que las escrituras enseñan. Sé por experiencia propia que es verdad. Estando de pie ante vosotros esta noche, la mayoría de vosotros aquí lo sabéis por mi propia confesión, he experimentado todo lo registrado en las escrituras del Nuevo Testamento desde el nacimiento de Jesucristo hasta su resurrección. He experimentado su ascensión. Si todo el vasto mundo de 3.500 millones se levantara en oposición, no habría diferencia para mí, porque sé lo que he experimentado. Y sin sentir ahora ni por un momento que soy diferente de nadie en este mundo, puedo decir que, porque lo he experimentado, todo hombre en este mundo en quien la palabra de Dios ha sido injertada debe experimentarla. Así que no me desprendo a mí mismo por haberla experimentado. Digo que todo aquel en quien la palabra de Dios ha sido injertada debe experimentarla. Si ha escuchado la palabra, si la ha escuchado y no la ha aceptado, entonces no está injertada. No todo lo que se siembra debe crecer en este mundo, pero todo lo que ha producido crecimiento en este mundo debe haber sido sembrado. Así que no todo lo que tú y yo sembramos como idea realmente echa raíces y crece, pero todo lo que crece debe haber sido sembrado. Así que os digo a todos los presentes que captéis el estado de ánimo del deseo cumplido. Si captáis el estado de ánimo del deseo cumplido, no tenéis que mover un dedo para que así sea, se convierte en realidad. Crece en este mundo externo. Como me dijo mi amigo en su carta, que me emocionó más allá de toda medida, después de haberlo hecho por mi amiga, sin saber si esta es la noche en que partiré de este mundo, me sentí completamente indiferente en cuanto a los resultados. No tenía la sensación de esperar a ver la evidencia de lo que había hecho, lo sentí, y en este momento sigo sintiéndolo por ella. Y entonces sé que en el momento de sentirlo hecho, se hizo, en ese momento. Ahora, la Escritura nos dice, la visión tiene su hora señalada, madurará, florecerá. Si se tarda, entonces espera, porque es segura y no tardará, Habacuc 2, 3. No tarda en relación con la semilla que fue sembrada. Si sembré una semilla de mostaza, hay un intervalo de tiempo entre mi siembra y su crecimiento. Si sembré la semilla de un niño, hay un intervalo de tiempo entre esa siembra y su nacimiento, 9 meses. Si sembré la semilla de un caballo, está bien, hay un intervalo, es un año. Una gallinita pone un huevo y si se calienta, así que la cosa es fertilizada, siempre que haya sido fertilizada, y luego calentada, se animará y en 21 días saldrá un pollito.
Así que cada semilla tiene su propia hora señalada entre ese momento de siembra y el momento de su nacimiento. No digo que todos en este mundo aceptarán la semilla sembrada. En esta sala esta noche no todos aceptarán el hecho de que tu estado de ánimo decide tu suerte. Puedes pensar que es una idea descabellada y no aceptarla, pero no puedes negar que te lo dije. Porque si tienes una máquina esta noche, podrías ir a casa y reproducirla y decirte a ti mismo, él plantó esa semilla, pero me niego a aceptarla. Así que en tu caso, la semilla fue sembrada, pero eso no significa que tenga que crecer. Pero si crece en tu mundo y pruebas la verdad de lo que digo, entonces lo que crece prueba que debe haber sido sembrado. En algún momento fue sembrado. Así que depende completamente de ti aceptar o rechazar las cosas que te digo. Os digo que vuestro estado de ánimo decide vuestra suerte. Podéis coger un estado de ánimo, cualquier estado de ánimo, y llevar ese estado de ánimo. Si lo lleváis, sabiendo en el mismo momento en que lo lleváis, ese fue el momento de la fecundación. Fue entonces cuando se hizo fértil, lo que implicase el estado de ánimo. ¿Qué implicaba? Bueno, implicaba buena fortuna, y nombréis el tipo de fortuna, que seáis queridos, o que seáis conocidos, o que seáis ricos, o que seáis esto, aquello y lo otro en el mundo. No tenéis por qué limitaros a vosotros mismos, podéis hacerlo por otro. De hecho, se nos invita a hacerlo por los demás. Como se nos dice, no solo hay que tener en cuenta lo propio, sino también lo de los demás. ¿Os consideráis a vosotros mismos? Sí, no quiere decir que no debáis tener en cuenta lo propio, sino también lo de los demás, y hacer por los demás lo que os gustaría que os hicieran si no pudieseis hacerlo por vosotros mismos. Podrías recurrir a un amigo y pedirle que suponga que eres el hombre o la mujer que te gustaría ser. Pues hazlo por otro como te gustaría que lo hiciera por ti. Así que se nos dice, extendieron la mano para tocar incluso el borde de su manto. Para tocarlo, y al tocarlo, todos los que lo tocaban, eran sanados. Léelo en el capítulo 14 del libro de Mateo, versículo 36. Se estiraron para tocar el borde de esta enseñanza, si pudierais tocarlo, todos los que lograron tocarlo, bueno, entonces, tocadlo. Ahora se nos dice, ven y bésame. Y muy a menudo se usa la palabra beso en las Escrituras. Y entonces, vino y me besó. Llamé a mi hijo para que viniera y me besara, porque soy ciego y no puedo verlo. Así que ven y bésame para que pueda estar seguro de que eres quien creo que eres. Porque quiero que seas externo, quiero que seas Esaú. Entonces trae a uno y uno viene y lo besa, y el que viene es Jacob. La palabra Jacob significa suplantar. Él es subjetivo, pero él se revestirá del estado objetivo y suplantará a su hermano Esaú, que es objetivo. Porque él está hecho de pelo y de piel, las cosas más externas de este mundo que un hombre podría jamás afirmar que posee, su pelo y su piel. Todo su cuerpo, como un Esaú, está cubierto de pelo. Ya sea que pueda verlo con el ojo mortal normal o no, ponlo bajo el microscopio y estará completamente cubierto de pelo. Y así es el mundo externo en el que vivo. Así que este es mi Esaú. Así que quiero mudarme a esta habitación y vivir en ella, supongamos. Aunque todo lo niegue y todos en este mundo se opongan a que yo tome posesión de ella, dejadme suponer que estoy en ella y sentirme como me sentiría si fuera verdad. Si tan solo pudiera persuadirme a mí mismo de captar ese estado de ánimo que sería mío si estuviera en posesión de lo que quiero, y captar ese estado de ánimo solo por el momento, como mi amigo, no tengo que esperar la confirmación. Cuando la evidencia aparezca en mi mundo de que ese estado de ánimo fue causal, realmente se exteriorizará en mi mundo. Esto se basa en una doctrina muy simple de las Escrituras. Bueno, cuando mis amigos vienen aquí, que tienen estas maravillosas visiones que lo respaldan, porque aquí no se puede conjurar conscientemente la visión de un terremoto, no en sueños, no se puede. Pero cuando uno se queda dormido, ese es un estado involuntario. Los sueños son involuntarios, no se los conjura. Pero la premisa que te posee mientras te quedas dormido debería influir de alguna manera en la naturaleza del sueño. Porque en todo el mundo, a lo largo de los siglos, hemos tenido ese maravilloso proverbio, la noche trae consejo. Si sabes lo que te poseyó mientras te quedaste dormido,
el sueño debería desarrollarse basándose en esa premisa. Y así, cuando te vas a dormir asumiendo, yo soy Cristo, yo soy Dios, si te atreves, si eres lo suficientemente valiente para asumirlo, entonces un sueño debería llegar a reflejar esa premisa. Porque todos los fines son fieles a los orígenes y si el origen es Cristo, el fin debería ser Cristo. Y el fin de Cristo fue, en este estado, los dolores de parto. Cuando liberó todo su ser, entonces vino el terremoto, y toda la casa en la que vivía se sacudió, y giró, y luego más, y finalmente explotó y se derrumbó. Se encontró con todo este desorden en la atmósfera, flotando, y luego descendió a la cama en la que estaba como el soñador, para encontrarse pronunciando, yo soy Cristo. Yo soy Dios. Luego se despertó y se encontró en un charco de luz dorada. Y en esto, extendió la mano para tomar un par de páginas de papel y luego escribió en ellas, el sentimiento es el único poder, el poder creativo. No pienses, siente. Siente la realidad de. Ahora bien, aquí tenemos a alguien que no está funcionando en este mundo, está haciendo esto automáticamente. Siente la realidad de. Y luego volvemos al pasado y hoy todo el mundo, en esta época nuestra, honra al hombre Winston Churchill. Él, cada palabra que ha escrito, todos se la tragan porque el gran Churchill la dijo. Bueno, indudablemente lo experimentó. Porque cuando el jefe del gobierno francés, después de su caída, dijo, Inglaterra. Alemania le retorcerá el cuello como a un pollito en 3 semanas. En 3 semanas le retorcerá el cuello como a un pollito. Y Churchill vivió para ver el día en que pudo decir, vaya pollo. Así que el poderoso ejército alemán armado hasta los dientes con la pequeña Francia completamente aplastada, todas las naciones aplastadas y la pequeña, diminuta Inglaterra a solo 20 millas de distancia cruzando el agua. ¿Qué fue? Bueno, ya conocéis la historia, así que, ¿por qué profundizar en ella? Pero el hombre que pudo escribir estas palabras, el estado de ánimo decide la suerte de las personas, en lugar de que la suerte decida el estado de ánimo, así que, de espaldas al agua y sin nada, pudo desafiar a la poderosa Alemania. Así que tú, no importa cuán pequeño seas en este mundo, porque Inglaterra era muy pequeña en aquellos días, pequeña también hoy, pero era pequeña, y tú, sin nada en este mundo, escucha las palabras, el estado de ánimo decide la suerte de las personas, en lugar de que la suerte decida el estado de ánimo. ¿Captas el estado de ánimo que tendrías si fueras el hombre o la mujer que te gustaría ser? Y captar el estado de ánimo se hace en el momento en que captas el estado de ánimo. Podrías morir esta misma noche en este plano, no habría diferencia alguna, lo alcanzarás, porque realmente no hay muerte, ninguna en absoluto. Así que encontrarás el estado de ánimo que captas ahora exteriorizado en el mundo al que vas. Pero, ¿lo quieres aquí? Bien, lo más probable es que esté aquí para convencerte y probarte la realidad de la Escritura, que es, todo lo que desees, cuando ores, cree que lo has recibido, y lo recibirás. Si lo he recibido, ¿podría suprimir el estado de ánimo que acompañaría la recepción de ese estado de ánimo? No se nos dice, por nada estéis afanosos, sino presentad a Dios todas vuestras peticiones en oración y ruego, con acción de gracias, Filipenses 4, 6. La palabra oración significa, movimiento hacia, significa, acceso a, significa, proximidad a, en o en la vecindad de. Bien, ¿qué es un beso? ¿Es eso proximidad? ¿Cuál es la invitación? Acércate, hijo mío, para que puedas sentirte, seas realmente mi hijo o no. ¿No es esa una invitación a acercarse? Entonces, ¿no me acercaría cada vez más al deseo cumplido? A medida que me acerco más y más al deseo cumplido, ¿no estoy usando mi imaginación? Entonces, cuando realmente uso mi imaginación para que llegue al punto de sentir el deseo cumplido, entonces la cosa está hecha. ¿Qué más uso sino mi imaginación? Bueno, si eso la produce, ¿no he descubierto quién es Jesucristo? No se nos dice, todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho, Juan 1, 3. ¿No se nos dice en la carta de Pablo a los Corintios que Jesucristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, 1 Corintios 1, 24? Bueno, ¿no he descubierto el poder? ¿No he descubierto la sabiduría que se esconde detrás de los fenómenos que he traído a mi mundo?
Habiendo descubierto el poder y la sabiduría que se esconden detrás de los fenómenos, ¿no he descubierto quién es Jesucristo? Que este poder de Dios y la sabiduría de Dios están personificados. Y estoy muy dispuesto a aceptarlo como una personificación, Jesucristo, porque no debo negar que vino de dentro de mí, porque sé que lo ejercí. Ahora debo descubrir qué significa la Escritura. ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros, como se nos dice en 2 Corintios, el último capítulo, el 13? ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros? A menos que no paséis la prueba, versículo 5. Bueno, no dejéis de pasar la prueba. Inténtalo y verás si puedes descubrir quién es. Y cuando lo encuentres, descubrirás que eres tú mismo, tu propio y maravilloso poder creativo, tu imaginación. Descubrirás que la imaginación humana es el cuerpo divino del Salvador del mundo, la verdadera vid de la eternidad, eso es lo que es. Y cuando lo encuentres, permíteme decirte, la libertad que viene con el descubrimiento. Deja que todos pasen de largo, no importa lo que digan, lo que hagan, lo que escriban sobre ti, la opinión que tengan de ti, no hace ninguna diferencia en absoluto. Lo has encontrado. Al haberlo encontrado, vives en este conocimiento. Y entonces, de repente, Él se despliega dentro de ti. Él resucita dentro de ti. No otra resurrección, resucitas tú. Entonces lees en estos maravillosos libros académicos que los antiguos creían que el lugar de la crucifixión, el sepulcro y la resurrección eran el mismo. Han estado buscando durante siglos para encontrar este lugar. Los han separado hasta ahora, tienen a este como la iglesia de la ascensión, a aquel como la iglesia del nacimiento, a aquella como la iglesia de la resurrección. Y permíteme decirte que todos son uno, y ese uno es tu propio y maravilloso cráneo. Allí es donde Cristo fue crucificado y es crucificado en aquellos en quienes aún no ha resucitado. Allí es donde está sepultado en aquellos en quienes aún no ha resucitado. Y allí es donde resucita. Allí es donde sale. Y entonces todo el drama a partir de ese momento comienza a desarrollarse, y uno se remonta a las antiguas escrituras y lee el registro del plan de salvación predeterminado de Dios. Todo estaba escrito y predeterminado. Luego, Él se hizo nosotros para que pudiéramos llegar a ser como Él es. Hasta que suceda en nosotros, tomad la ley de Dios y trabajad con ella hermosa y amorosamente para todos en este mundo. Sabed que el estado de ánimo que os posee mientras camináis por la tierra es determinante, es causal. Así que tened cuidado con el estado de ánimo que os posee. Encendemos él. Alguien me dijo hoy, él vino desde San Francisco, dijo, mi tía vino desde Maine, ella pasó 5 meses conmigo. Yo llegaba a casa después de un día entero en la oficina para encontrar que ella estaba escuchando a Brinkley y Huntley, quienes sean, y entonces, noche tras noche llegaba a casa para encontrar que habían seleccionado todos los periódicos, todas las revistas, todos los boletines de noticias para encontrar las cosas más desastrosas del mundo. Luego pasaban media hora entera parloteando sobre todo lo que era aterrador, por lo que reciben $100,000 al año cada uno para envenenar la atmósfera con todo lo que es desagradable. Entonces le dije, y nunca antes había podido hablar con esta señora, de ahora en adelante, cuando llegue a casa a las 6, no habrá Brinkley y Huntley en ese televisor. Ella dijo, ¿tienes alergia? Le dije, sí, tengo alergia a todo lo que es negativo, a toda la negatividad, y eso es todo. Así que esta es mi casa, eres mi invitada, y mientras estés aquí te atendrás a esto, entre las 6 y las 7 no habrá televisión de esa naturaleza. Ya he tenido suficiente en el transcurso de un día viendo gente. Porque él hace el tipo de trabajo que yo hago, solo que él lo hace personalmente, y yo lo hago aquí los martes y viernes por la noche. Pero él dijo, desde temprano en la mañana hasta las 6 en punto la gente me cuenta sus problemas. Vuelvo a casa para escuchar a este hombre que ha seleccionado el mundo entero, ha examinado toda la tierra, y si no puede encontrar una cosa que sea negativa, creará una, y atrapará la mente igual que la tuya. Y entonces te preguntas por qué te duele, y por qué haces esto, por qué haces lo otro. Es por eso. Te infectan y te infectan, cada día una nueva infección, una nueva inyección. No lo toleraré más. Y eso fue lo que le dijo a su tía. Y pensamos, qué gente tan maravillosa. ¿Por qué? Bueno,
ganan $100.000 al año. Y luego preguntamos, bueno, entonces, ¿sabes que hubo un hombre llamado Al Capone que ganó 125 millones en un año? ¿Lo vas a poner en un santuario también? Ganó $125 millones libres de impuestos en el año 1926. Ese es un récord que tenemos en nuestro país. 125 millones de dólares que ganó ese hombre, y todo libre de impuestos, porque lo hizo con alcohol y eso no se suponía que fuera legal. No se puede pagar lo que no se acepta en nuestro país. Así que finalmente lo atraparon por una pequeña suma. No 125 millones, lo atraparon por algo así como $10.000 que no declaró. Luego, por supuesto, recibió su merecida recompensa al final, como todos hacemos. Así que nadie te asuste ni te aliente de ninguna manera a desviarte de la palabra de Dios con una suma enorme de dinero. La palabra de Dios es, cuando sabes lo que quieres, cree que lo tienes. Simplemente cree que lo tienes para que puedas despertar dentro de ti mediante esa creencia la emoción necesaria. Si puedes despertar esa emoción, entonces está hecho. Como dijo, inaudible y continúa, una idea que es solo una idea no produce nada ni hace nada. Debe sentirse. Cuando se siente, invariablemente produce algún estado motor. Entonces, ¿cómo sería si alguien me amara tanto que me dijera, buenas noches, cariño, y me besara? Bueno, entonces, espera esa acción motora. Espera en el sentimiento de que eres deseado, espéralo y siente el toque, siente el contacto. Entonces, si realmente lo sientes, ¿no irías al extremo y lo probarías? Isaac, acércate, hijo mío, dijo, y bésame. Léelo en el capítulo 27 del libro del Génesis, acércate y bésame, es el capítulo 27, versículo 26, porque quiero saber realmente que eres quien espero que seas, pero estoy ciego y no puedo ver. Así que todos somos ciegos a nuestros deseos cumplidos. Sabemos lo que queremos y lo vemos mentalmente, pero somos ciegos a su exteriorización. Así que traigamos el sentimiento que sería nuestro, si lo viéramos objetivamente y luego perdámonos en ese estado y veamos cómo funciona. Puedo deciros que funcionará, y después de que funcione, ¿realmente importa lo que piensen los demás? Si tengo evidencia de algo, ¿qué importa lo que piensen los demás al respecto? No hay nada en este mundo que tú y yo disfrutemos que no haya sido condenado cuando alguien pensó en ello. La misma luz que tenemos aquí ahora, y el mismo que nos dio la luz original, que era la corriente continua, nuestro gran Edison, criticó al que nos dio esta, que es alterna. Le dijo, después de haber demostrado el poder de la corriente continua, dijo, la corriente alterna es imposible. El gran Edison dijo eso. Pero el que lo vio, y se arriesgó, dijo, no tengo que especular. Lo veo tan claramente que incluso puedo poner en marcha y detener la máquina que lo produce. Eso es lo que dijo, puedo ponerlo en marcha y detenerlo. Y soluciono todos los pequeños problemas antes de entrar en la fábrica. Resuelvo todos los pequeños problemas, así que cuando entro en la fábrica todo lo que tenemos que hacer es tomar mi plano y producirlo. Y eso es la corriente alterna. Y lo hizo. Ese fue el gran Tesla, Nikola Tesla, el gran yugoslavo. Vino a este país y trabajó con Edison, y Edison no podía creer que alguna vez pudiera haber una corriente alterna, que solo podía ser alterna. Y así, hoy sabemos que todo nuestro país está iluminado con la corriente alterna. Sí, todavía usamos la continua, pero también usamos la alterna, y todos dijeron que los demás no podían hacerlo. Así que volvemos a esta cosa sencilla, cuando sabes lo que quieres, cree que lo has recibido, y lo recibirás. Bueno, si recibo algo en este mundo, ¿cómo podría reprimir el sentimiento que lo acompañaría? No podría. Así que se te dice, no estéis afanosos por nada, sino presentad todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, tened presente, con acción de gracias, Filipenses 4, 6. Acción de gracias significa que si digo, gracias, ¿no lo he recibido? Digo, gracias, con esperanza o no digo, gracias, porque el acto ya está hecho. Así que hazlo siempre con acción de gracias. Y así, si lo hago con acción de gracias,
He aceptado por completo la realidad del estado de ánimo que me posee como la causa de lo que seguirá en este mundo. Así que si lo hago de esta manera, ¿qué poder en este mundo podría impedirme que lo haga realidad en mi mundo? Nada. Así que quiero agradecerle a mi amigo esta noche por esa maravillosa experiencia que compartió conmigo, la cual me permitió compartirla con vosotros. No pienses, siente. Siente la realidad, porque el sentimiento es el único poder creativo. Eso es lo que trajo de vuelta desde lo más profundo de su alma. Ahora entremos en el silencio.